Esa nos falta. Bueno, ya les comparto mi diapositiva, ¿sí? También. Pueden ver bien ahí la pantalla, no ven entrecortada o por la mitad. Ahí está bueno, profe. Ok. Voy a subir un poquitito más mi audio y ya empezamos, ¿sí? Esta diapositiva ya vimos, esa fue la última. Sí, doctora. Bueno, entonces, hablando un poquitito del otro tipo de otitis media crónica, con, con la que también nos podemos encontrar en el consultorio, em, el colesteatoma, vamos a ver a qué se refiere exactamente, pero la otitis media crónica, que no es colesteatomatosa, tiene ciertas características clínicas que le van a diferenciar completamente de la otra otitis media crónica, que sí es colesteatomatosa. Entonces, ¿cuáles son estas características? ¿Sí? Habíamos visto que este cuadro clínico siempre, uno de los síntomas, mejor dicho, es la supuración, es decir, la salida de secreción a través del conducto auditivo externo desde el oído medio, ¿sí? Esta salida de secreción tiene una característica particular que es fétida. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene un olor bastante desagradable, ¿sí? Entonces, el tipo de supuración que nos va a dar esta otitis media crónica es justamente una supuración con un olor bastante importante en intensidad, ¿verdad? Y sobre todo su característica es que es un olor bastante fuerte y desagradable. En el caso de la otitis media crónica no colesteatomatosa, sí vamos a tener perforación de la membrana timpánica. A diferencia de la otitis media crónica simple, ¿sí? Entonces, en el caso de la otitis media crónica no colesteatomatosa, tenemos una perforación, pero que es una perforación central. Recuerdan que habíamos visto dos tipos de perforaciones en la otitis media crónica. La que es central, que siempre va a estar, digamos, en la parte tensa de la membrana timpánica, y el otro tipo de perforación era la perforación marginal, que podría estar en la parte tensa, pero también podría estar en la parte flácida de la membrana. Pero aquí siempre la perforación va a ser central, y en este caso ustedes van a poder visualizar todos los bordes de la perforación, es decir, que ningún borde se va a confundir con el borde de la membrana timpánica, ¿sí? Acá van a tener también alteraciones de la audición. El paciente se va a quejar de una disminución de la audición, ¿sí? En intensidad, el paciente no va a poder referir exactamente cuán intensa es esa disminución de la audición, ¿verdad? Pero generalmente este tipo de pérdida auditiva es una pérdida que se da de manera progresiva, es decir, con el tiempo él va a ir manifestando que fue disminuyendo esa audición, ¿sí? Ya cuando nosotros hagamos
por ejemplo, estudios de imagen para corroborar nuestra sospecha diagnóstica. Lo que nos va a llamar mucho la atención en la tomografía, sobre todo, ¿verdad? En la tomografía simple, es que vamos a poder encontrar ciertas partes erosionadas del hueso temporal. Entonces, siempre el hallazgo en la tomografía va a ser erosión ósea, ¿sí? Y generalmente este tipo de otitis media crónica puede evolucionar con complicaciones, ¿sí? O sea, nosotros vamos a tener pacientes que van a venir al consultorio con esta patología y en algunos casos ya van a venir con las complicaciones de esta patología incluso en la urgencia, ¿sí? Bueno, como pueden ver aquí, esta es la imagen de una otoscopía realizada para un paciente con otitis media crónica no colesteatomatosa y como pueden fijarse aquí, tenemos la perforación del tímpano, ¿sí? Siempre en la parte tensa. Como pueden ver aquí, ustedes van a poder diferenciar todos los bordes de esa perforación y ninguno de estos bordes ustedes se van a poder confundir con el borde de la membrana timpánica, ¿sí? Como pueden ver aquí, todos los bordes son posibles de visualizar en esta perforación y siempre está en la parte tensa de la membrana timpánica, ¿sí? Y el tipo de perforación, o sea, el tamaño de la perforación puede variar, como ya les había mostrado en diapositivas anteriores, ¿verdad? Esta perforación puede ser una perforación pequeña, puede ser una perforación moderada o puede ser una perforación amplia, ¿sí? Recuerden, vamos a pasar un poquitito hacia atrás, donde teníamos esa imagen aquí, ¿verdad? En el caso de una perforación central, recuerden que podemos tener este tamaño de perforación, este moderado y esta perforación prácticamente total de toda la parte tensa de la membrana timpánica, ¿sí? Entonces, el tamaño de la perforación puede ser distinta también en cada paciente. El tamaño de la perforación no va a depender de la cantidad de secreción o de repente no quieran relacionar con la pérdida auditiva esa perforación, ¿sí? O sea, no tiene ni una relación con la cantidad de secreción ni con la intensidad de la pérdida auditiva esa perforación. Ustedes pueden encontrar esos tres tipos en diferentes tipos de pacientes, ¿está? Bueno, aquí también es otra imagen en donde ya la perforación es un poco más amplia que la anterior. Como pueden fijarse aquí, este es el mango del martillo. Incluso la partecita eh, final del mango del martillo es como que ya se encuentra prácticamente a la vista. Así nosotros hablamos de un mango del martillo desnudo, ¿sí? Y ustedes incluso pueden llegar a ver el contenido de la caja timpánica, ¿verdad? Incluso pueden llegar a ver una cierta cantidad, perdón, de secreción dentro del oído medio todavía. Entonces, esta es ya una perforación, digamos, también central, pero de moderado tamaño, ¿verdad? Y por último, aquí, por ejemplo, ustedes tienen también en el caso de una otitis media crónica no colesteatomatosa, una perforación un poco más amplia que la anterior, incluso aquí ya ustedes no ven el mango del martillo, probablemente el mango del martillo a causa de esa secreción eh, fétida, purulenta, ¿verdad? Pudo haberse erosionado y por eso ya es imposible de visualizar dentro de la caja timpánica, ¿sí? Como ven aquí, el resto de la membrana timpánica se encuentra incluso edematizada, se encuentra bastante más gruesa de lo habitual, ¿verdad? Ya con signos bastante importantes de inflamación que nos hacen sospechar aún más nuestro diagnóstico, ¿verdad? De una otitis media crónica no colesteatomatosa, ¿sí? Como les había dicho, siempre ustedes cuando van a tener una patología de oído medio, sobre todo que curse con salida de secreción por el oído, ustedes tienen que pedir un estudio de imagen
para corroborar que no tengan complicaciones y para que no, para que, para descartar erosiones óseas, ¿sí? Siempre pidan. No importa si de repente el paciente eh, no puede realizarse ahí en el hospital público donde ustedes están haciendo su internado, ¿verdad? Pero explíquenle que es muy importante que se realice, por más de que sea en un sanatorio privado, para evitar justamente ya las erosiones y las posibles complicaciones que les podría acarrear esta patología. Esta, sin embargo, es una radiografía de oído y de mastoides. Yo les había comentado que la radiografía ya no es tan utilizada en la actualidad, pero sí es el único estudio de imagen que ustedes tienen disponible para ofrecerle al paciente, le piden, ¿está? Y generalmente lo que nosotros, nuestro pedido es el de una radiografía simple de oído y mastoides, o pueden poner, por ejemplo, una radiografía simple en proyección de Schuller, ¿sí? Esa es la proyección que el radiólogo les debe realizar para que ustedes puedan visualizar todo toda la parte de la mastoides del hueso temporal, ¿sí? Como pueden fijarse aquí en esta imagen, que es de una radiografía simple justamente de la mastoides, si ustedes recuerdan en su mente, ¿verdad? Tenemos la característica imagen de panal de abejas, de una mastoides normal, bien ventilada, bien neumatizada, ¿sí? Y comparando esa imagen que nosotros recordamos con esta, ¿qué podemos ver aquí? Podemos ver cómo toda esta sustancia blanca, ¿verdad? O esta imagen blanca, ¿verdad? Prácticamente no nos permite visualizar todas esas celdillas mastoideas separadas, bien ventiladas, bien neumatizadas, bien separadas unas de otras por las trabéculas óseas. Sin embargo, tenemos acá toda una imagen blanca, ¿sí? Eso corresponde a justamente cierto tipo de mastoides que ya les había comentado. Pueden ser, por ejemplo, mastoides búrneas o mastoides diploicas, en donde la neumatización no está correctamente desarrollada. Aquí, por ejemplo, todo esto corresponde a hueso, ¿verdad? A tejido óseo, toda esta imagen blanca. Únicamente aquí tenemos como una celdilla bien ventilada, ¿sí? Generalmente esta variación en la ventilación de las celdillas justamente nos lleva a pensar que aquí hay como una neoformación de hueso, ¿verdad? En esa mastoide, es decir, hueso que se está renovando o se está regenerando de vuelta. Entonces nos hace pensar en una probable complicación ya de esta patología, que sería ya una mastoiditis crónica, una inflamación de toda nuestra mastoides, pero ya crónica, al igual que la patología de oído medio, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, tenemos otra imagen, ¿verdad? También de una radiografía simple de oído y de mastoides, o en proyección de Schuller, en donde, como pueden ver, aquí tenemos una celdilla mastoidea bien ventilada, bien neumatizada. Sin embargo, a su alrededor tenemos otras celdillas que están prácticamente obliteradas o tapadas, ¿verdad? Justamente por esa nueva formación de hueso, que es justamente debida a es como una reacción de todo ese tejido óseo al cuadro inflamatorio o infeccioso que está sucediendo en la mastoide. Entonces, esta también es una imagen que ustedes pueden tener a la hora de que el paciente les traiga sus estudios de imagen al consultorio, ¿sí? Y aquí tenemos la imagen de una tomografía simple de oído y de mastoides, que es el gol estándar. Es decir, eh, si ustedes no tienen un tomógrafo en el hospital donde están trabajando o están rotando, le piden una radiografía simple en proyección de Schuller y ustedes están haciendo su trabajo, ¿sí? Pero en el caso de que el paciente
pueda acceder al pago de una tomografía o ustedes tengan un tomógrafo dentro del lugar donde están trabajando, entonces siempre le piden la tomografía, ¿sí? Una tomografía simple de oído y de mastoides, aclarando al radiólogo que necesitan cortes finos, axiales, coronales y sagitales, es decir, en todos los planos, ¿sí? Para que ustedes, como ya les había comentado en varias oportunidades, no pierdan de vista ninguna estructura anatómica. Como pueden fijarse aquí, tenemos la mastoides de este lado, que sería el lado derecho. Como se fijan, aquí tenemos las celdillas mastoideas aireadas, bien ventiladas, ¿sí? Acá tenemos todo lo que es la parte del oído medio, tenemos los huesecillos de la cadena, ¿sí? Y comparando con el otro lado, ¿qué ustedes ven? Ven también aquí cómo este hueso temporal o esta región de la mastoides prácticamente tenemos eh, a diferencia de este, una mastoides que no está bien ventilada, no está bien aireada, no está bien neumatizada, tenemos prácticamente tejido óseo eh, ocupando todo el espacio de esas celdillas, ¿sí? Únicamente tenemos aquí a la vista una celdilla mastoidea, entonces nosotros podríamos estar pensando que hay un proceso inflamatorio crónico en este oído, ¿sí? Lo que señala aquí la imagen es justamente el martillo, en donde no podemos observarlo en su totalidad, probablemente la infección haya erosionado parte de ese huesecillo, por eso no estamos viendo completamente aquí el martillo, ¿sí? Y esta es una imagen característica justamente de una otitis media crónica, no colesteatomatosa, complicada con una mastoiditis crónica, ¿sí? Bueno, ¿qué tipo de tratamiento le podemos ofrecer a nuestros pacientes con esta patología? Generalmente el tratamiento es de dos tipos, un tratamiento médico y un tratamiento quirúrgico. El tratamiento médico es siempre paliativo. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente vamos a poder calmar los síntomas del paciente. No es curativo este tipo de tratamiento, ¿sí? Es solamente eh, para poder disminuir esos síntomas tan molestos para el paciente. Y generalmente, ¿cómo indicamos este tipo de tratamiento médico? O sea, qué es lo que le sugerimos al paciente? Bueno, primeramente, el tratamiento incluye la utilización, por ejemplo, de gotas óticas, ¿sí? Gotas óticas que contienen antibióticos, contienen generalmente fluoroquinolonas, ¿sí? Gotitas que tengan fluoroquinolonas como la ciprofloxacina. Esa gotita también puede contener una cierta cantidad de corticoides e incluso también podríamos llegar a utilizar gotas que tengan una pequeña concentración de anestésicos como la lidocaína, que va a producir una sensación de disminución del dolor o va a calmar esa sensación de molestia en el paciente, ¿sí? Estas gotitas óticas que nosotros generalmente utilizamos aquí en el consultorio tienen un nombre comercial, es de un laboratorio, ¿verdad? Bastante conocido y generalmente es el único que tiene en su composición estos tres fármacos, ¿verdad? Que nosotros le indicamos al paciente para su tratamiento paliativo. ¿Cómo utilizamos estas gotitas? Bueno, aquí generalmente ya entra la experiencia que tiene cada uno con los pacientes en estos casos. Habitualmente indicamos, por ejemplo, 10 gotas en cada oído, si son los dos oídos los que están supurando, o solamente en el oído que supura, ¿verdad? Indicamos cada 12 horas por un tiempo eh, no inferior a 10 días. Entre 10 y 14 días ustedes pueden estar indicándole la utilización de esas gotas, siempre acompañado, por ejemplo, si hay dolor, de un analgésico, ¿verdad? Un analgésico que ya puede ser,
por ejemplo, uno que utiliza habitualmente el paciente, como ibuprofeno, diclofenac, ¿verdad? Cualquiera de los analgésicos que ustedes conocen pueden indicarle a una dosis de cada 3 días, cada 8 horas, por un periodo de 3 a 5 días, ¿sí? Y es muy importante que ustedes también le indiquen al paciente que en esta etapa en la cual hay supuración en el oído, ustedes le deben indicar los cuidados de oído justamente para que esa supuración no siga de manera continua. ¿Cuáles son estos cuidados de oído? Primeramente, cuando el paciente se va a bañar o se va a asear la cabeza, ¿verdad? Siempre es importante que le enseñen que debe utilizar un algodón bañado en aceite, puede ser un aceite de bebé o puede ser un aceite de cocina que esté limpio, ¿sí? Se moja bien ese pedazo de algodón y se retira el excedente y se coloca solamente tapando la concha auricular para que la cantidad de agua que esté utilizando cuando se baña, cuando se lava la cabeza, no ingrese al conducto auditivo externo, ¿sí? Y de esa forma se siga manteniendo la humedad en ese oído. Porque las gotitas tienen la función de secar el oído del paciente, ¿sí? Entonces, el tratamiento médico es solamente paliativo y es farmacológico, con gotas óticas, con analgésicos según necesidad y los cuidados de oído que son muy, muy importantes, ¿sí? Una vez que nosotros mantenemos seco el oído del paciente durante un periodo de aproximadamente 3 meses, ¿sí? Es decir, durante 3 meses el oído del paciente no debe supurar, entonces ahí sí le proponemos el tratamiento quirúrgico, que es el tratamiento entre comillas definitivo. ¿Y por qué les digo definitivo? Porque aquí el objetivo del tratamiento quirúrgico no es mejorar la audición del paciente, ¿sí? Eso es algo que ustedes tienen que tener muy en cuenta cuando hablan con sus pacientes, valga la redundancia, porque aquí muchos les van a preguntar si es posible que la audición vuelva a ser normal y en muchos casos lastimosamente no es así. Entonces ustedes no prometan algo que no van a cumplir. El tratamiento quirúrgico es únicamente para evitar que la infección se complique, ¿verdad? Es decir, evitar complicaciones de la otitis media crónica y justamente ese tratamiento quirúrgico lo que va a hacer es, eh, lo que generalmente hacemos es reconstruir nuestra membrana timpánica, ¿sí? Reconstruimos a través de lo que se llama timpanoplastia, es decir, hacemos como una cirugía plástica, entre comillas, de la membrana timpánica. ¿Y cómo hacemos eso? Generalmente utilizamos la fascia del músculo temporal, ¿sí? Recuerden que todos los músculos están recubiertos por una lámina llamada fascia. Entonces, cómo nosotros vamos a retirar la fascia del hueso temporal? Bueno, para que tengan más o menos una idea, nosotros generalmente hacemos una incisión retroauricular, es decir, por detrás del pabellón auricular. Si ustedes palpan su región retroauricular, ustedes van a sentir como una pequeña punta, ¿verdad? Bien por debajo del lóbulo de la oreja, esa es la punta de la mastoides. Entonces, a partir de ahí, ustedes suben hacia arriba con el dedo, suben hacia arriba con el dedo y van a notar que hay como un camino circunferencial, ¿sí? Entonces nosotros hacemos una incisión generalmente un poquito antes de ese camino circunferencial, ¿sí? Y lo que hacemos es ir divulsionando y separando los tejidos hasta llegar a la fascia del músculo temporal. Y generalmente lo que retiramos es, es una cantidad de fascia de aproximadamente 5 a 10 centímetros, ¿sí? Que nos va a servir como membrana timpánica, ¿está? Entonces, en eso consiste la timpanoplastia.
sacamos fascia del músculo temporal que vamos a utilizar como una nueva membrana timpánica, ¿sí? ¿Y en qué consiste la mastoidectomía? Cuando hacemos también ahí la incisión retroauricular y estamos divulsionando los tejidos blandos, ¿verdad? Piel, tejido celular, fascia, músculo temporal, llegamos también a lo que es el hueso, al hueso temporal. Vamos a llegar incluso al hueso temporal. Entonces, cuando lleguemos al hueso, lo que vamos a utilizar, si fueron al odontólogo últimamente, recuerden que ellos utilizan, por ejemplo, unos equipos que contienen pernos o tornos con unas puntas eh, medio, medio especiales, ¿verdad? Que son las llamadas fresas, ¿verdad? Lo que hacemos es ir fresando el músculo temporal hasta llegar a la mastoides. Y si encontramos en esas celdillas mastoideas acumulación de secreción o encontramos, por ejemplo, la mucosa muy hipertrofiada, muy aumentada de tamaño o muy edematizada, lo que hacemos es limpiar o curetear todas esas mastoides, ¿verdad? Hasta dejar como si fuese un hueco, ¿sí? O sea, nosotros limpiamos todo el hueso temporal hasta erradicar toda la infección. Entonces, en eso consiste la timpanoplastia con la mastoidectomía. Es nada más para que ustedes entiendan y tengan una idea de en qué consiste la cirugía. Yo no quiero que ustedes aprendan la técnica quirúrgica de memoria porque eso realmente eh, no van a poder porque la técnica quirúrgica que se utiliza por paciente es distinta, ¿sí? Solamente para que ustedes tengan una idea de en qué consiste la cirugía, les cuento esto. Y en casos, por ejemplo, de que la cadena de huesecillos, es decir, el mango, el martillo, el yunque y el estribo, estén erosionados o ustedes ya no puedan visualizar la cadena de huesecillos porque prácticamente la infección erosionó todos los huesos, hizo desaparecer todos los huesos, probablemente ustedes tengan que reconstruir esa cadena osicular, ¿sí? Pero aquí ya tenemos en algunos casos eh, generalmente implantes o huesecillos que ya vienen fabricados, ¿verdad? Como para implantar dentro del oído medio. Entonces, muchas veces tenemos que colocar esos implantes o reconstruir la cadena de otra forma. Entonces, aquí el tratamiento quirúrgico generalmente consiste en esto que les comenté, ¿verdad? Pero puede variar de paciente en paciente. Por eso no es necesario que ustedes aprendan la técnica quirúrgica, sino más bien que conozcan o sepan en qué consiste la cirugía de este tipo de patologías, ¿sí? ¿Alguna pregunta que tengan hasta ahí? Doutora, só uma dúvida quanto à localização do tímpano. Na classe anterior, eu teria notado que esta otites média crônica no colesteatomatosa, Sí. uma classificação lá inicial era supurada, pero era de perfuração marginal, que era classificado como oído peligroso, e aí se subclassificava em colesteatomatoso e no colesteatomatoso. Pero agora na descrição de cada uma delas, agora aparece como uma perfuração central e me quedé um pouco confuso com isso. Bueno, a ver, vamos a ver aquí. Esta es la clasificación. Con respecto a esta clasificación me decís, ¿verdad? Assim, é este. Bueno, entonces, yo les había dicho, la otitis media crónica tenía una clasificación en supurada y no supurada, ¿sí? Generalmente la otitis media crónica supurada nosotros podemos tener con perforación central o con perforación marginal, ¿sí? Ya habíamos visto que estas perforaciones son diferentes, ¿verdad? Esta perforación central, por ejemplo, no abarca los bordes de la membrana timpánica, pero esta perforación sí abarca en el caso de que esté en la parte extensa, ¿sí? Por eso se le llama oído peligroso. Y esta otitis media crónica supurada con perforación marginal puede ser colesteatomatosa o puede ser no colesteatomatosa, ¿sí? Entonces, eh, esa es la clasificación que habitualmente, ¿verdad? Describe
describe el Jorge Basterra. La clasificación que ustedes tienen de otitis media crónica en el Vicente Diamante es un poco más engorrosa. Si ojearon el libro, van a ver que es mucho más complicada la clasificación que les pone el libro, ¿sí? Y aquí, en el caso de la otitis media crónica no supurada, es decir, donde el tímpano prácticamente está íntegro, es decir, no hay perforación del tímpano, eh, generalmente es debida a una otitis media crónica secretora, ¿sí? Entonces, vimos la otitis media crónica supurada con perforación central, ¿verdad? Ya vimos en qué consiste esa, ¿sí? Ya Es la vimos también, simple. perdón, Es la simple también podría se darle el nombre de ese. ¿No? así mismo, ¿sí? Después tenemos la otitis media crónica supurada que tiene perforación marginal, ¿sí? Es decir, la perforación puede estar más bien en la parte flácida o también puede estar en la parte de la membrana timpánica, ¿sí? Y luego tenemos la otitis media crónica no supurada, es decir, donde aquí el tímpano prácticamente está íntegro, no hay perforación del tímpano, ¿sí? Esta es la otitis que ustedes tienen que saber que no tiene perforación timpánica, ¿está? Bueno, hablamos en general de la otitis media crónica supurada, ¿sí? O sea, hablamos en general de todo lo que es la fisiopatología, ¿verdad? Pero aquí se da, les había dicho otra clasificación, ¿verdad? En donde ustedes eh, podían clasificar a la otitis media crónica en simple o en supurada, ¿sí? Para que ustedes no se confundan, justamente para que no tengan esa confusión que vos estás teniendo, ¿está? Y la supurada podía ser no colesteatomatosa o podía ser colesteatomatosa, ¿está? Hablamos de la otitis media crónica, ¿verdad? Eh, de la otitis media crónica simple más bien, en donde acá la perforación siempre va a ser central, es decir, siempre va a estar dentro de la pars, siempre va a estar dentro de la pars tensa. La supuración no va a ser fétida, es decir, no va a tener un olor desagradable. Tenía periodos en donde estaba activa y donde estaba inactiva la supuración, y las alteraciones de la audición eran eh, prácticamente pocas, ¿verdad? Pero no significa que no se podía alterar, y sobre todo no tiene complicaciones, ¿sí? Eso todo con respecto a la otitis media crónica simple, eso ya vimos. Ahora, eh, la otitis media crónica no colesteatomatosa es una otitis media crónica supurada, ¿sí? No colesteatomatosa. Vamos a ver en qué consiste la otitis media crónica colesteatomatosa. ¿Cuál fue tu duda con respecto a esto? ¿Qué es lo que te confunde? Não, era porque lá atrás estava que a supurada, a marginal, era marginal e aí agora na característica estava como que ela fosse central, pero é outra classificação. Não, Claro, por eso, o sea, esa clasificación para que ustedes justamente eh, no tengan justamente esa confusión, podía ser simple o supurada, eh, para que ustedes no se confundan, ¿está? Solamente para que no tengan confusión. Es más fácil de recordar esa que recordar la anterior, ¿está bien? está bem, doutora, graças. Bueno. Y ahora pasando a lo que es la parte de colesteatoma, que les había dicho que les iba a hablar de qué es el colesteatoma, que van a escuchar bastante, sobre todo eh, cuando roten también por pediatría, o incluso si es que llegan a hacer la especialidad, van a escuchar mucho de esta palabra, ¿sí? Bueno, colesteatoma es la definición de lo que antes se pensaba que era un pseudotumor epitelial, ¿sí? Es decir, era un pseudotumor
de epitelio, ¿verdad? Que estaba constituido, como dice acá, por un epitelio cutáneo malpighiano, es decir, es un tumor prácticamente de piel. Eso es lo que se pensaba antes, que el colesteatoma era un tumor, ¿verdad? Generalmente de piel, que se sitúa y se expande en el oído medio. Eso se pensaba antes, ¿sí? Generalmente, esta definición es una definición bastante simple, ¿verdad? Pero realmente constituye la base conceptual de la morfología que comparten todos los tipos de colesteatomas, que vamos a ver cuáles son, que se presentan en las otitis medias supurativas, ¿sí? Existen distintos tipos de colesteatomas, ¿está? Tenemos justamente para cada tipo de colesteatoma ciertas formas clínicas, ¿sí? Generalmente cuando hablamos de un colesteatoma primario, nos referimos a todos los colesteatomas que no tienen relación con la otitis media crónica, ¿sí? Y de hecho, estos pseudotumores evolucionan en un oído generalmente sano, es decir, evolucionan o empiezan a crecer en un oído donde no hay patología infecciosa del oído medio, siempre por detrás de una membrana timpánica íntegra, es decir, de una membrana timpánica que no tiene perforación. Entonces, cuando hablamos de colesteatomas primarios, nos referimos a este tipo de pseudotumores epiteliales que no tienen relación con una otitis media crónica y sobre todo que crecen en un oído sano por detrás de una membrana timpánica que no tiene perforación. Y estos tipos de colesteatomas o pseudotumores siempre se van a originar en el ático. Recuerdan que vimos en la clase de anatomía que la región atical se encuentra bien por encima de la cabeza del mango del martillo y del yunque, ¿sí? Esa región donde ya les había dicho que justamente es la región donde quieren ocurrir patologías del oído medio. Entonces, en esa zona es donde empiezan a crecer estos pseudotumores epiteliales. ¿Y cómo empiezan a crecer? Empiezan a crecer a partir de restos epiteliales embrionarios, ¿sí? Es decir, durante el desarrollo embrionario es como que quedan restos de epitelio en esa zona atical y justamente a partir de ahí se empieza a proliferar. Realmente la frecuencia de presentación de este tipo de colesteatoma es bastante baja, ¿sí? Pero esto no quiere decir que no puedan llegar a tener un paciente con estas características, ¿sí? Ahora, los colesteatomas secundarios son colesteatomas que sí tienen relación con la otitis media crónica colesteatomatosa, ¿está? Es decir, son pseudotumores epiteliales que van justamente a proliferar gracias a que hay una otitis media crónica colesteatomatosa previa, ¿está? Y los colesteatomas iatrogénicos son todos esos pseudotumores epiteliales que se producen luego de intervenciones quirúrgicas en las que nosotros manipulamos el epitelio cutáneo del tímpano, es decir, con nuestros instrumentales, que recuerden son instrumentales bastante delicados, eh, generalmente muy pequeños porque nuestro campo quirúrgico es pequeño. Cualquier maniobra con el instrumental que hagamos podría, ¿verdad?, hacer que justamente llevemos cierta cantidad de epitelio cutáneo del tímpano a la región apical, ¿verdad? Y es como que dejamos ahí un resto epitelial y luego a partir de ese resto se empieza a proliferar el colesteatoma. Es decir, el colesteatoma iatrogénico sería aquel colesteatoma que nosotros mismos producimos en el paciente luego de una intervención quirúrgica, ¿sí? Ahora, ¿cómo se forma este colesteatoma? Existen diversas teorías
que explican el desarrollo de este pseudotumor epitelial. Los que se describen en el libro generalmente son tres teorías: el de la metaplasia epitelial, el de la invasión epidérmica y el de la retracción timpánica, ¿sí? En el caso de la teoría de la metaplasia epitelial, dice que los colesteatomas, es decir, que estos pseudotumores, se van a formar en la caja del oído medio sin tener una continuidad con lo que es el epitelio cutáneo del tímpano ni de la piel del conducto auditivo externo. Es decir, que se van a formar como una respuesta a toda esa inflamación crónica que está ocurriendo dentro del oído medio, justamente por una transformación de las células de la mucosa del oído medio, que son células cuboides, en un epitelio estratificado queratinizante, es decir, que tiene queratina. Entonces, aquí lo que se produce es una transformación del epitelio cuboideo, ¿verdad? Que tenemos en la mucosa del oído medio, a un epitelio estratificado queratinizante, ¿sí? Acá directamente el epitelio de la mucosa se convierte en epitelio estratificado queratinizante. Eso dice la teoría de la metaplasia epitelial. La teoría de la invasión epidérmica habla de que la piel del tímpano y sobre todo la piel de la parte posterior de nuestro conducto auditivo externo tienen un movimiento migratorio, es decir, que estas células epiteliales se van moviendo o van migrando hacia el interior de la caja del oído medio, ¿sí? Es decir, van invadiendo nuestra caja timpánica y a eso se le llama epidermosis invasora, ¿sí? Y justamente al partir de ese movimiento que se da de estas células o de esa migración de células hacia el oído medio, es que se va formando o se va desarrollando ese pseudotumor epitelial. Y la última teoría habla justamente de que el colestatoma, este pseudotumor, se va formando gracias a que existen fenómenos de disminución de la presión, ¿verdad?, en el oído medio. Esa disminución de la presión en el oído medio es una disminución sostenida, ¿sí? Es decir, que permanece por debajo de lo que es la presión habitual dentro de la caja timpánica, permanece por debajo de ese valor, eh, digamos, sostenidamente, y eso hace que se produzca justamente un debilitamiento de toda esa parte tensa de la membrana timpánica, justamente porque recuerden que en la parte tensa de la membrana timpánica nosotros tenemos mucho tejido fibroso. Entonces, ¿cómo se produce ese fenómeno de hipopresión dentro de la caja timpánica? Se debilita la pars tensa, ¿verdad? Y justamente se debilita porque hay una disminución de ese componente fibroso. Y a partir de ahí se va generando una presión negativa dentro de la caja del tímpano, produciendo lo que se conoce como una bolsa de retracción, ¿sí? Es decir, esa zona que habíamos visto en la primera clase, ¿verdad?, de semiología del oído, ¿verdad? Habíamos visto cómo una membrana timpánica puede incluso eh, hacernos pensar que no es una retracción, sino más bien una perforación. Entonces, muchas veces estas bolsas de retracción nos van a confundir con una perforación, ¿sí? Y justamente a partir de que se va formando esas bolsas de retracción, cada vez se van haciendo más profundas y se va formando como si fuese un fondo de saco, ¿sí? Y a partir de ese fondo de saco, que generalmente hace contacto con las paredes de la caja timpánica, se termina formando lo que sería el pseudotumor epitelial, ¿sí? Como ustedes pueden ver acá, esto es el conducto auditivo externo, ¿sí? Aquí nosotros tenemos nuestra membrana timpánica, acá tenemos la cadena de huesecillos, el martillo, el yunque, el estribo, ¿sí? Siempre teniendo en cuenta que el mango del martillo se adhiere a la membrana timpánica, ¿verdad? Y ven cómo aquí
eh, toda esa presión negativa que se genera aquí dentro del oído medio a causa de una disminución de la presión sostenida, ¿verdad? Cómo hace que la membrana timpánica vaya retrayéndose o se vaya siendo succionada, perdón, hacia atrás, ¿sí? O sea, todo esto, todas estas células, ¿verdad? Forman aquí, como ven, una bolsa de retracción. Incluso esas células, como muestran las flechitas, pueden ir migrando hacia adentro de la caja timpánica, haciendo una bolsa de retracción aún más grande, como sería en este caso, ¿verdad? Aquí ya tenemos prácticamente una bolsa de retracción bastante importante, en donde todas estas células epiteliales de la membrana timpánica prácticamente están proliferando dentro del oído medio, y vieron cómo aquí ya se empiezan a formar otras células dentro de esto que se conoce con el núcleo del colesteatoma, ¿sí? O sea, se va formando como un tumor de piel dentro del oído medio. Eso es el colesteatoma, es un tumor de piel. O sea, tiene todas las características de un tejido como la piel, ¿sí? Dentro del oído medio. ¿Está? Bueno. ¿Y cómo está formado este colesteatoma? Como ustedes pueden ver acá, tenemos un núcleo, es decir, tenemos un centro dentro de este tumor, en donde tenemos más bien material de descamación que tiene queratina y que procede del estrato córneo y también de detritos celulares, es decir, de restos celulares. Entonces, esa es la constitución del núcleo de este tumor. ¿Está? Luego tenemos la matriz del colesteatoma, ¿verdad? Todo esto que ven por fuera sería la matriz, y generalmente está constituido por tejido epitelial, ¿verdad? Pluriestratificado de diferentes grosores y que produce queratina, ¿sí? Es decir, tenemos la misma cantidad de capas que tiene la piel, ¿verdad? Y sobre todo la última capa está produciendo queratina. Y por debajo de este epitelio tenemos una lámina basal uniforme que está en contacto también con la perimatriz, ¿sí? Como pueden ver aquí en esta imagen, en este corte histológico, tenemos todo lo que es el núcleo del colesteatoma, que vimos que tiene más bien lo que sería material de descamación queratóxico, ¿sí? Que procede del estrato córneo y de los detritos celulares. Luego tenemos también aquí la matriz, ¿verdad? Como pueden ver, tenemos esta matriz formada por un epitelio pluriestratificado con diferentes capas. Vieron, todas son capas epiteliales, así como tenemos en un corte de piel. Como pueden ver aquí, las células están bastante dispersas, tienen diferentes grosores y sobre todo también se produce queratina, ¿sí? En lo que sería la matriz del colesteatoma. Y por debajo de este epitelio tenemos una lámina basal que está en contacto con la perimatriz, ¿sí? Esto es todo lo que está rodeando al núcleo y a la matriz, sería la perimatriz, ¿sí? Y luego tenemos otros estratos basales germinativos, el espinoso, estrato de células granulosas, el estrato córneo. O sea, tenemos prácticamente una matriz que está formada con las mismas capas que tiene la piel, ¿está? Por eso les digo que el colestatoma, cuando ustedes piensen en colestatoma, siempre piensen que es piel que se está desarrollando dentro del oído medio, ¿sí? Es un tumor de piel, ¿sí? Y como dice aquí, la perimatriz tiene más bien tejido de granulación y también tiene tejido conjuntivo, ¿sí? ¿Está? Bueno,
¿Cómo actúa este colesteatoma en el oído medio? ¿Cómo genera esa invasión dentro del oído medio? O sea, ¿cuál es su mecanismo de acción? Bueno, em, generalmente se dice que este colesteatoma tiene un carácter amenazante. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad para erosionar el hueso. Es decir, ese pequeño tumor de piel tiene la capacidad para erosionar el hueso, ¿sí? Y justamente a partir de esa erosión que genera en el hueso, se abre paso a través del hueso, ¿verdad? Justamente facilitando el progreso de todo ese cuadro infeccioso hacia elementos anatómicos que están, digamos, alrededor de la caja del oído medio, ¿sí? Generalmente esta capacidad para erosionar el hueso viene, o mejor dicho, es debida a tres mecanismos. O sea, esa capacidad que tiene el colesteatoma invadir, para poder invadir el hueso, ¿se debe a qué? Se debe justamente a la infección en sí, ¿sí? La acción enzimática de bacterias y también la necrobiosis celular y sobre todo la necrobiosis ósea producen en el oído medio una acidificación, ¿sí? Es decir, el pH del medio disminuye justamente porque hay destrucción y hay reabsorción óseas. Y esto hace que las bacterias tengan una acción tanto directa como indirecta, ¿verdad? Para producir estos fenómenos. La presión del colesteatoma se considera justamente que la actividad osteoclástica, es decir, la actividad osteoclástica está aumentada, sobre todo en los casos en los que este colesteatoma o este tumor va a comprimir el periósteo del hueso. Y este mecanismo tiene muchas críticas porque muchos autores dicen que el colesteatoma no ejerce ningún tipo de presión cuando crece en alguna superficie o cuando está ampliamente comunicado con el exterior. Entonces es un mecanismo que está bastante criticado en la actualidad. Sin embargo, el mecanismo de la actividad enzimática dice que el colesteatoma tiene una actividad bastante importante eh, enzimática, ¿verdad? Justamente producida por la perimatriz, producida más bien por esta zona del tejido, ¿verdad? Aquí en la perimatriz tenemos mucha actividad enzimática y justamente en esta matriz es donde se encuentra el tejido inflamatorio del colesteatoma y justamente es la que contiene mayor cantidad de enzimas, ¿sí? ¿Cuáles son las enzimas que ustedes pueden encontrar ahí en la perimatriz? Pueden encontrar, por ejemplo, lisosomas, ¿verdad? Que no son realmente enzimas, sino más bien son eh, órganos celulares, ¿verdad? Estos lisosomas son secretados justamente por las células inflamatorias y también por los fibroblastos. Las prostaglandinas, que tienen más bien un efecto sobre la descalcificación del hueso, y enzimas como colagenasa, que digieren el colágeno óseo, produciendo el fenómeno de desestructuración de todo lo que es la parte ósea, ¿verdad? Y en definitiva, realmente la actividad del colesteatoma contra el hueso se centra más bien en los mecanismos infecciosos, también de acidificación, depresión y enzimáticos, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí?
Yo no. Bueno, entonces hablando un poquito del cuadro clínico, de todos los tipos de otitis medias crónicas que vimos, ¿verdad? Vamos a tener la misma sintomatología audiológica, ¿sí? Lo único que va a variar, recuerden siempre, es el tipo de secreción, ¿sí? Las diversas formas clínicas de la otitis media crónica tienen síntomas que son relativamente similares, ¿verdad? Los síntomas similares son la salida de secreción, también conocida como otorrea, disminución de la audición, también llamada hipoacusia, y la otodinia, que sería el dolor de oído, que justamente también difiere en cada uno de estos tipos eh, de cuadros, ¿sí? Recuerden siempre que cuando van a hacer el diagnóstico de una otitis media crónica, ustedes tienen que, aparte de hacer una buena historia clínica, preguntando aquí, por ejemplo, sobre el tipo de secreción, habíamos visto que existen diferentes tipos de secreción. Las secreciones que son fétidas y las secreciones que son no fétidas, ¿sí? Entonces, de acuerdo al tipo de secreción que ustedes tengan, también ya van a ir pensando en qué tipo de otitis media crónica puede estar presentando el paciente. La hipoacusia, ¿sí? La disminución de la audición. Aquí, la hipoacusia, cuando vemos la clase de hipoacusia, vamos a ver que existen distintos tipos. Yo ya les había comentado que podemos tener una disminución de la audición de tipo conductiva y otra que puede ser de tipo neurosensorial, ¿sí? La conductiva afecta más bien a lo que es hueso, ¿sí? A la conducción a través del hueso, conducción del sonido a través del hueso. Y la neurosensorial más bien eh, afecta a la audición, ¿verdad? Que podría ya incidir sobre el nervio auditivo, ¿verdad? Y luego también tenemos otro tipo de disminución de la audición que es mixta, que aquí afecta tanto a los dos, al hueso como al nervio auditivo, ¿sí? Entonces, la hipoacusia realmente, el tipo de hipoacusia podemos ver distintos tipos en cada una de estas patologías. No hay un tipo de hipoacusia que le caracterice a cada una de ellas. Aquí va a depender mucho de la evolución de la patología en el paciente. Y por último, la otodinia o el dolor de oído va a ser justamente también un síntoma eh, que puede estar referido por algunos pacientes, así como en otros pacientes prácticamente la otodinia es inexistente. Entonces, realmente aquí lo que les va a ustedes a ayudar a hacer el diagnóstico es el tipo de otorrea o el tipo de secreción, ¿sí? Una vez que ustedes hagan su historia clínica, ¿verdad? Detallada, ustedes ya tienen que pasar a lo que es el examen físico, ¿sí? En la otoscopía, ¿qué es lo que ustedes van a encontrar? Van a encontrar en el conducto auditivo externo, pueden encontrar secreción y pueden no encontrar secreción. Van a observar también si la membrana timpánica está perforada o no está perforada. En el caso de que esté perforada, van a poder visualizar si es una perforación marginal o si es una perforación central, ¿sí? Y eso también les va a ir proporcionando ayuda para su diagnóstico final. Otros tipos otros tipos de estudios que ustedes podrían solicitarle al paciente para confirmar sus sospechas diagnósticas son los estudios auditivos, ¿sí? Eso les va a permitir a ustedes saber eh, la intensidad de la pérdida auditiva y el tipo de pérdida auditiva que tiene el paciente, ¿está? Si no tienen otros instrumentos como los diapasones para ver en el consultorio qué tipo de hipoacusia podría tener el paciente, entonces ustedes directamente le solicitan una audiometría tonal para saber la intensidad de pérdida auditiva y para saber el tipo de pérdida auditiva, ¿sí? Que puede ser leve, moderada, severa o profunda, y puede ser, en el otro caso, conductiva,
conductiva, neurosensorial o mixta, ¿sí? Eso les va a permitir saber la audiometría tonal. La radiografía de Schuller, como les dije, les había mostrado en los casos anteriores, lo que les va a permitir observar más bien es cómo se encuentran las mastoides de estos pacientes, ¿sí? Realmente la tomografía computarizada es la que a ustedes les va a mostrar si existe erosiones óseas, si existen complicaciones, ¿verdad? Generalmente la tomografía es nuestro gol estándar en estos casos. Y por último, la bacteriología, es decir, la toma de muestra de secreción, que por ahí ustedes pueden hacerlo en el consultorio si es que tienen tiempo, y luego envían para estudio microbiológico, les podía proporcionar el nombre del germen que está proliferando en ese cuadro infeccioso. Incluso también ustedes, si solicitan el antibiograma, les va a ayudar a proporcionar el tratamiento farmacológico correspondiente en caso de que así el paciente lo necesite, ¿está? Entonces, generalmente el diagnóstico siempre va a ser clínico, ¿verdad? Pero ustedes pueden ir confirmando o corroborando sus sospechas con estos estudios, la audiometría, la radiografía, la tomografía y la bacteriología. Como pueden ver aquí, tenemos el caso de una otitis media crónica, en donde la perforación es una perforación bastante pequeña, ¿verdad? Realmente acá ustedes pueden observar todos los bordes de la membrana timpánica, pueden observar dentro de la caja timpánica, en algunos casos el interior de la caja se va a ver húmeda, se va a ver con secreción, ¿verdad? Con secreción purulenta. En esta imagen, por ejemplo, donde la perforación es mucho más amplia, ustedes pueden ver aquí este acúmulo de secreción, o mejor dicho, esta costra que se encuentra aquí en la región apical, que es bastante característica de un cuadro de otitis media crónica colesteatomatosa. Cuando hagan su otoscopía o cuando utilicen el microscopio para oído, pueden encontrarse con esta imagen, en donde aquí la conducta generalmente es no retirar esta costra, porque ustedes pueden llegar a retirar esta costra y la secreción purulenta puede empezar a emanar a través del oído medio, lo cual justamente perpetúa el cuadro infeccioso crónico en el paciente, ¿sí? Y generalmente cuando le vamos a dar un tratamiento al paciente para esta patología, damos un tratamiento para la otorrea, damos también un tratamiento para lo que sería aquellos factores que pueden estar alrededor justamente de la caja timpánica, en el caso de que haya un proceso inflamatorio, damos antiinflamatorios, damos analgésicos, ¿verdad? Y siempre el tratamiento de la otorrea o cuando hay secreción es la utilización de gotas óticas, asimismo como ya les había comentado. Ustedes tienen secreción purulenta en el oído, siempre traten de utilizar gotas que contengan antibióticos, corticoides y lidocaína, que también actúa como analgésico en este caso, que lo que nos hace las gotas realmente es secar esa secreción, nos seca el oído, nos libra de la humedad que pudiera haber dentro del conducto auditivo y o del oído medio, ¿sí? Y el tratamiento quirúrgico realmente va a depender justamente de la evolución del paciente. Recuerden que necesitamos por lo menos 3 meses de un oído que esté totalmente libre de secreción para indicarle la cirugía. Pero en muchos casos, esos 3 meses de oído seco va a ser imposible en algunos pacientes, ¿verdad? Eso ya va a depender mucho de cada uno de ellos. Y el tratamiento quirúrgico va a depender mucho de lo que encontremos en la tomografía simple, ¿verdad? Le vamos a proporcionar una timpanoplastia, una antroaticotomía, una mastoidectomía radical, ¿verdad? La timpanoplastia siempre es
De la misma manera en que les había comentado, ¿verdad? Siempre retirando una porción de fascia del músculo temporal para utilizar como membrana timpánica, ¿verdad? La antroaticotomía es más bien un fresado de la zona del antro de la mastoides y del ático, es decir, tratando de curetear toda esa zona. Y la mastoidectomía radical es justamente limpiar toda la mastoides, ¿verdad? Dejando prácticamente sin celdillas mastoideas, es como dejar un hueco dentro del hueso temporal y existen diferentes tipos de mastoidectomías, pero eso, como les digo, ya va a depender mucho de lo que observemos en nuestras imágenes de tomografía, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos en el caso de las timpanoplastias, es decir, de la colocación de fascia del músculo temporal como membrana timpánica. Tenemos la tipo 1, en donde lo que hacemos es colocar toda la fascia, ¿verdad? Como se encuentra la membrana timpánica habitualmente, siempre pegada al mango del martillo, ¿verdad? O sea, para cubrir toda la perforación que teníamos en ese caso, ¿sí? Porque aquí generalmente tenemos los huesecillos prácticamente intactos, es decir, no hay erosión ósea de la cadena de huesecillos, entonces podemos recubrir esa perforación teniendo como apoyo al mango del martillo. Vamos a tener casos en los cuales, por ejemplo, ese mango no va a existir por la erosión ósea, y ahí sí vamos a colocar nuestra fascia de músculo temporal, utilizando como apoyo lo que sería la cabeza del mango del martillo y también esta porción del yunque. Eso nos va a servir de apoyo para poder tapar la perforación, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de una timpanoplastia tipo 3, como pueden ver aquí en la imagen, ya no tenemos ni el martillo ni el yunque, probablemente la infección haya erosionado todos esos huesecillos, solo nos queda el estribo, entonces lo que nos hace la fascia del músculo temporal es tapar justamente toda la perforación, pero apoyándonos sobre la cabeza del estribo. Y por último, cuando no tenemos ni un huesecillo de la cadena, lo que hacemos es más bien colocar la fascia del músculo temporal recubriendo lo que sería los bordes de la caja timpánica, ¿sí? ¿Está? Entonces las timpanoplastias también tenemos de diferentes tipos y eso va a depender mucho de nuestra cadena de huesecillos, ¿sí? Doutor, e como você prende esta membrana? Não é como sutura, alguma cola No, ou... no se sutura. La membrana timpánica no se sutura. Generalmente apoyamos sobre el huesecillo, así como una membrana timpánica que observamos a la otoscopía, ¿verdad? Pero lo que hacemos es dejar algunas sustancias dentro del conducto para que se lleve a cabo esa adhesión de la fascia contra el hueso, ¿verdad? Y dejamos ahí más o menos por una semana, ¿verdad? Hasta que el paciente vuelva a su control y luego retiramos, ¿verdad? Pero justamente esa colocación de la fascia del músculo va a depender justamente de cada paciente para que se adhiera o no de forma correcta, ¿sí? Porque muchas veces el injerto, ¿verdad? Porque esto es un injerto de membrana timpánica, ¿verdad? Muchas veces este injerto realmente no prende, no se adhiere bien, entonces nuestra cirugía no tendrá los resultados esperados, ¿verdad? Pero nosotros no dejamos con ningún tipo de pegamento, esto no se pega por el hueso. Sí dejamos sustancias que mejoran la adherencia de la membrana del hueso, pero que no tienen ese efecto de ser como una plasticola, ¿está? Bueno, ¿alguna pregunta que tengan hasta aquí?